¿De dónde nos están llamando? ¿Desde dónde se conectan? Santiago de Chile, Francisco, de la casa. Pancho, viejo y querido amigo, compañero de universidad, Así es. Sí, muchas gracias por conectarte. no, al contrario. Gracias por la invitación. El Salvador, mira qué bien. Me imagino que El Salvador es el país, no el campamento minero que está acá en Chile. Bueno, buena pregunta. El país, me parece muy bien. Que acá nosotros tenemos un campamento minero que se llama El Salvador, que está en pleno desierto en el norte de Chile, a 2.600, 2.700 metros de altura. De Antofagasta, Oscar Nicolás, ¿cómo estás? De la Universidad Católica del Norte. Muy bien, muchas gracias por conectarte. Ya, vamos a empezar. A ver quién más está por aquí conectado, que lo acabo de ver. Alberto, Braulio, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, Braulio. Un gusto que estés conectado. Raúl, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De Argentina. Raúl Oscar Álvarez, mucho gusto por conectarte. Muchas gracias. Tania, desde Santiago. Súper. Bueno, les cuento, yo estoy acá en Santiago de Chile también y tenemos nuestro invitado que está conectado desde Buenos Aires, Argentina. Ya, me imagino que contento no lo voy a decir por las elecciones, sino que contento por el partido de ayer, donde por primera vez Brasil perdió como local en una clasificatoria. La verdad, buenas tardes a todos. La verdad que no escuché por la radio que iban a jugar, pero no, no seguí el partido. Soy un argentino que no es muy futbolero, que digamos. Está Es bien, una excepción. claro. Ok, vamos a empezar. Muy buenas tardes. Gracias a todos por conectarse. Bienvenidos a este nuevo webinar en conjunto entre el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Santiago, o la USACH, más conocido acá en Chile, y Chinca Management. Les doy nuevamente las gracias por conectarse y hoy día vamos a hablar de, como dice ahí, el desarrollo de personas en el Lean Management. El tema no fue elegido al azar. Este, lo elegimos principalmente porque hoy día se cierra un ciclo en la alianza entre la USACH y Chinca Management. Terminamos el ciclo 2023. Así que queríamos dar este cierre con este tema que para nosotros es muy, muy importante. No es suficiente con la parte técnica, sino que también hay que pensar en las personas y eso es lo que les quiero expresar durante este webinar y también lo hará nuestro invitado que lo voy a presentar a continuación. ¿Ya? Bueno, como siempre, la agenda es la misma. Vamos a hacer una introducción, esta vez un poquito más breve porque veo que todos o la mayoría de los que han participado ya nos conocen. Así que no les voy a dar la lata con presentarles nuevamente quién es Chinca muy en profundidad. Después vamos a entrar al tema. Después Pablo nos va a compartir su experiencia. Y después vamos a hacerle un par de invitaciones y después entramos a lo que es las preguntas y respuestas que nos quieran hacer. Así que vayan preparando sus preguntas para que se las hagan tanto a Pablo como a mí. Y para eso está Santiago Ron. Hola Santiago, ¿cómo estás? Que va a estar en el back office recepcionando las preguntas. Las preguntas las pueden ir dejando en el chat y felices nosotros las respondemos. Ok, me presento, para los que no me conocen, soy Gustavo Norambuena Carbonell, soy ingeniero civil industrial de la Universidad Católica de acá de Chile
Mi cargo actual soy gerente regional para Latinoamérica de Chinca Management y ahí está hay un error, está el correo electrónico de Santiago, no el mío, pero el mío es gustavo.norambuena@chincamanagement.com. Ya hace 3 años que estoy acá en Chinca y quiero presentar al invitado. No es primera vez que está con nosotros, ya ha participado anteriormente y por eso se lo agradezco la disponibilidad que tiene de participar en forma desinteresada con nosotros. Hoy día desde un rol distinto, hoy día desde un rol de consultor técnico en Genba Kaizen. Antes había participado en el rol de gerente de producción de una empresa en Argentina. Hoy día está participando en su rol de consultor y por lo tanto es la oportunidad para que podamos obtener de él la mayor información posible. Así que gracias, Pablo, bienvenido y nada, nuevamente agradecer tu voluntad de participar. Muchísimas gracias a vos, Gustavo, al equipo de Xinca y a la Universidad de Chile por darme la oportunidad. Así que siempre estaré ahí dispuesto. Gracias. Universidad de Santiago. La Universidad Universidad de Chile es otra. Universidad de Santiago de Chile. Disculpe. Es la USACH, más fácil para evitar confusiones. Ahí va. Súper. También agradecer a nuestros socios. Sin su aporte y sin su ayuda, estos eventos serían imposibles de realizar. B2X, ahí están marcados los que son nuestros socios acá en Latinoamérica. B2X, POPS Latam, el Departamento de Ingeniería Industrial de la Chile, AB Consulting, Imaya Lean Academy, Viveduc y XMEC. Todas empresas que de una u otra forma son complementarias a nuestra función y por lo tanto nos complementamos bastante bien. A continuación, también, dado que estamos cerrando el ciclo, un agradecimiento al Departamento de Ingeniería Industrial, a Cintia Cortés, con quien nos hemos relacionado todo este tiempo, Eduardo Benavides, que es la persona que produce estos webinars. Ambos son del departamento o del área de relacionamiento con el entorno del Departamento de Ingeniería Industrial de la USACH, así que muchas gracias a ellos por este espacio que nos entregan a nosotros o nos han entregado durante todos los meses para poder promover lo que nosotros realizamos, principalmente promover el Lean Management. Y todo esto comenzó por ahí por el año a mediados del 2021, con 3 seminarios que estaban principalmente orientados o estaban principalmente orientados a lo que son los alumnos de la USACH, por lo tanto tenían un horario más en la mañana, ¿ya? Y el 2022 le cambiamos un poquito el perfil y nos orientamos más a la empresa, donde desarrollamos 10 webinars de distintos temas, personas, procesos, y a partir del 23 alcanzamos a hacer 9 webinars, también ahí con las distintas temáticas, mezclando un poquito lo que es temas en específico con un tema, o algunos temas un poquito más de nicho, como Lean en salud, Lean en minería, Lean en logística, ¿ya? Aplicaciones de Lean fuera de la manufactura. Con esta serie de webinars, con estos 22 webinars, alcanzamos a llegar a más de 21 países de Latinoamérica, incluso también de Europa, y algunas personas de Estados Unidos. Tuvimos más de 2.500 participantes, o hemos tenido en estos 3 años más de 2.500 participantes, tanto alumnos como personas que ya están en el mundo laboral, ¿ya? Y han participado también o nos han colaborado más de 20 especialistas, como hoy día lo está haciendo Pablo, así que nos quedamos muy contentos con los logros que hemos obtenido. Bueno, como les decía, nosotros Chinca Management somos una empresa consultora australiana con fuertes lazos con el Japón, que nuestra misión es apoyar la productividad y calidad de la empresa
a través de la implantación de prácticas de gestión de origen japonés. ¿Ya? El que aparece ahí en la foto es nuestro sensei Akinori Hyodo, y un poquito más adelante del muchacho que está de camisa negra está Pablo, que fue en esta foto corresponde a uno de los talleres que nosotros tenemos cuando hacemos estos tours a Japón. Akinori Hyodo es un ex director de fábrica de Toyota Hiace, ¿ya? Que nos coopera en las distintas áreas de negocios que tenemos como Shinka, principalmente entrenamiento y consultoría en Lean Management. También tenemos un software, o comercializamos, digamos, licencias de un software OTRS 10 y el OTRS Mobile, que es para teléfonos celulares y iPad. Es un software desarrollado por Broadleaf y Toyota que permite hacer análisis y gestión del trabajo y mejora de los tiempos y estandarización del trabajo. Y nuestro producto estrella, que es el Lean Japan Tour, y tenemos en dos versiones, en inglés y en español. Ya llevamos cerca de 50 tours a Japón, llevando a gerentes y consultores de distintas empresas para tener una inmersión en este mundo del Lean Management, conocer sus orígenes y así comprender de mejor forma cuáles son los principios, sus valores y su concepto más allá de las herramientas. Eh, Analizándolo un poquito este viaje, yo lo considero casi como un diplomado express, ya que, por ejemplo, uno está prácticamente 10 días en el Japón, a 12 horas diarias de interacción con tanto técnica como social, cultural. Son 120 horas que son más o menos las horas que toma un diplomado en excelencia operacional, y les aseguro que los aprendizajes son bastante más sólidos, ¿ya? Vamos a lo que nos convoca hoy día, y siempre a mí me gusta partir con alguna enseñanza de Akinori Hyodo. Akinori Hyodo es el sensei que vimos en la primera fotografía, y referente a este tema, Akinori nos dice: para que una empresa alcance sus objetivos, una gran tarea es el desarrollo de su personal. ¿Ya? Súper interesante el concepto este, que sin desarrollo personal es prácticamente imposible que una organización alcance sus objetivos, sus metas. Y por eso que nosotros le damos tanta relevancia en Shinka Management a este tema. Y lo otro que nos dice referente a esto, que otro resultado de desarrollar a las personas es que te seguirán voluntariamente. Es decir, detrás de esto, Akinori Hyodo nos está diciendo: si tú quieres ser un buen líder, ¿ya?, tienes que desarrollar a las personas. No hay forma de que una persona sea líder si esa persona no le entrega parte importante del esfuerzo al desarrollo de las personas. Ahora, cuando hablamos de desarrollo de personas, ¿a qué nos referimos? Eh, a la serie de actividades que yo tengo que desarrollar, valga la redundancia, para que las personas cierren sus brechas en estos 6 ámbitos de acá. Por ejemplo, cierren las brechas del trabajo estandarizado, cierren sus brechas de desempeño, cierren sus brechas de competencia, es decir, que sepan hacer el trabajo, como se dice acá en Chile, que sepan hacer la pega, ¿ya? O en Argentina le dicen el laburo, que sepan hacer las habilidades, al menos técnicas, para que hagan correctamente el trabajo, para que sean capaces de cumplir los estándares. Muchas veces nos encontramos con que las personas no cumplen los estándares porque no los conocen, o no tienen las habilidades, o no tienen los elementos, los materiales, las máquinas para poder cumplir con estos estándares. Y todo eso contribuye a lo que es el desarrollo de las personas. El cumplimiento de los compromisos, o sea, no sacamos nada con adquirir compromisos si no somos capaces de cumplirlos. Y la adherencia a la rutina, es decir, desarrollar a las personas también en algunos valores, como puede ser el respeto, ¿ya?, a los horarios, el respeto a las invitaciones, la disciplina de asistir, la disciplina de cumplir con lo que en estas rutinas se espera de cada uno de nosotros. Entonces, el desarrollo de personas
nos permite, tal como decía quien origió en la lámina anterior, aportar a que la organización pueda cumplir con las metas que se establecieron. Ahora, a continuación, vamos a ver una serie de elementos que componen este desarrollo de personas, porque no es solo capacitación, no es solo llevarlos o inscribirlos en un curso, no es solo contratar a un consultor para que les venga a enseñar algún tema específico, ¿ya? Sino que el desarrollo de personas es bastante más amplio que eso. Ahora, tal como les decía, y acá para establecerlo más claramente, si nosotros vemos las dimensiones, esas 6 dimensiones que en general nosotros vemos en lo que es en la evaluación del desempeño de una organización, como dice ahí, el desarrollo de las personas genera beneficios a todas las partes involucradas. Y aquí hay un concepto súper interesante que en japonés se llama Sampo Yoshi, y que en el fondo sale un poco de este paradigma de la negociación win-win y aporta un tercer win, un tercer ente ganador. Es decir, Sampo Yoshi es un concepto que viene de hace cientos de años atrás, con los primeros comerciantes que recorrían distintos pueblos vendiendo sus productos, y ellos siempre buscaban, decían, Sampo Yoshi, es decir, que esto genere beneficio a las 3 partes que forman parte de un acuerdo. Es decir, en el caso de ellos, el cliente, el vendedor y el entorno, ¿ya? La sociedad, el pueblo donde están desarrollando la labor. Y en este caso, el Sampo Yoshi es que me genere beneficio a la empresa, me genera beneficios a la persona que trabaja en esa empresa y me genera beneficios a los stakeholders que están relacionados con la organización, que pueden ser accionistas, pueden ser la sociedad, pueden ser las comunidades en el caso de empresas mineras, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y nos genera también beneficios por una mayor productividad, una mayor calidad de los productos y los servicios. Cuando las personas saben hacer las cosas y tienen la actitud correcta, todo sale bastante más fácil, todo sale de menor calidad, todo sale en forma más eficiente, más productiva, en menores plazos, con menos desgaste, con menos insatisfacción de los clientes y, por supuesto, con menos accidentes, que es un tema súper importante en este modelo. Ok, una de las principales actividades que yo tengo que hacer para desarrollar a las personas es desarrollar sus habilidades. Y cuando hablamos habilidades, estamos hablando de los conocimientos, de las competencias y de las prácticas para que ellos puedan desarrollar su trabajo en forma certera, en forma eficiente, productiva y sin errores y sin accidentes. Y cuando hablamos del desarrollo de actividades, y aquí me voy a arriesgar a introducir un concepto nuevo, un concepto que en terminología Lean podríamos decir que es work in progress, está todavía un poquito verde, pero con esto quiero entregarle algún elemento que, como les decía, estamos todavía trabajando y que todavía está un poquito inmaduro, ¿ya? Y así que me van a perdonar si es que no soy muy certero en ese tema. Pero el primer nivel de habilidades que yo necesito desarrollar en mi gente son las habilidades para que las personas puedan cumplir con el trabajo estandarizado. Lo que les decía, sepan hacer la pega, sepan ejecutar el laburo, como le dicen en Argentina. La segunda capa, un poquito más arriba de habilidades, son las habilidades que son necesarias para hacer que las cosas ocurran, para hacer que las cosas pasen, que sucedan, que se haga lo que es necesario hacer. Y el tercer nivel, y este es el nivel nuevo que le estoy proponiendo hoy día, y me gustaría tener sus comentarios dentro del chat o al final de las preguntas. Bienvenidos a los comentarios. Las habilidades para generar conexión con el otro y la actitud correcta.
Miren la dimensión de la que estamos hablando, para generar una conexión con el otro, unas habilidades para identificar y tener y desarrollar la actitud correcta que se necesita para ser eficiente y ser lean. Si hablamos de la dimensión de dureza, mientras más abajo, más duras son las habilidades. Y esas habilidades duras, o son las habilidades técnicas, ¿ya? Las habilidades un poco menos duras son las conocidas como habilidades de gestión, ¿ya? Y que la otra vez en el Mind Excellence del año pasado utilizaron un concepto que a mí me gustó mucho y lo adquirí, que es las Power Skills. Más que hablar de habilidades blandas, hablar de las Power Skills, las habilidades de potencia. Y el tercer nivel, que es este nivel nuevo que yo les comentaba, corresponde a las habilidades emocionales, ¿ya? Y en la próxima lámina vamos a hablar un poco de ella. Emociones. ¿Cómo somos nosotros para gestionar las emociones? ¿Cómo somos nosotros para reconocer las emociones? ¿Qué son las emociones? Las emociones son reacciones que nuestro cuerpo tiene ante un estímulo externo. Este concepto de las habilidades emocionales, probablemente algunos de ustedes ya lo han visto y lo tomé de una charla que hizo en octubre Roy Pereira para Sameco, ¿ya? Y le encontré mucho sentido y me gustó y me llamó la atención empezar a trabajarlo y por eso hoy día quería compartirlo con ustedes, ¿ya? Es decir, cómo nos afectan las emociones en nuestra capacidad de hacer un trabajo lean, ¿ya? Dejo ahí el tema. Ahora, para cada habilidad, nosotros o este modelo, como ustedes lo sabrán, considera 5 niveles, ¿ya? Y se grafica a través de estos cuartos de círculos en blanco o coloreados, ¿ya? Cada uno depende de cada habilidad en lo que representa ese círculo. Tenemos que darle un significado a cada uno de estos niveles, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de habilidades técnicas, ¿ya? El círculo que está en blanco completo es que la persona no posee ni conoce esa habilidad. El cuarto círculo quiere decir que la persona solo lo conoce en la teoría, es decir, la persona no es capaz de llevarlo a la práctica, pero sí me lo puede describir cómo se hace una tarea, una actividad, un proceso, ¿ya? El tercer nivel, el segundo, 2 círculos o 2 cuartos de círculos pintados significa que la persona ya lo puede poner en práctica, pero siempre con apoyo, es decir, no es autónomo, ¿ya? Y eso tiene una implicancia súper importante. Esa persona no es capaz de cumplir con el estándar en cuanto al tiempo. Por lo tanto, es una persona que todavía no es autónoma. Recién cuando tiene 3 cuartos de círculo coloreado, la persona es capaz de desarrollar esa actividad en forma autónoma, es decir, con un mínimo de supervisión. Ya cuando tiene el cuarto círculo, quiere decir que la persona no solamente es autónoma en su práctica, sino que también es capaz de enseñarla, es decir, tiene no solamente la habilidad técnica de hacer bien el trabajo o de saber hacer correctamente el trabajo. Hacer correctamente el trabajo significa hacerlo según el estándar, sino que también es capaz de enseñar ese estándar. ¿Ok? Si hablamos de habilidades de gestión, tenemos que darle significado a cada uno de los niveles porque ya no es lo mismo que la habilidad técnica. Y aquí mi propuesta es dividirlo en niveles básico, medio, avanzado y maestro. Ahora, para poder hacer una buena evaluación de cada uno de esos niveles, nosotros ese nivel medio, por ejemplo, que son 2 cuartos de círculo, tenemos que llevarlo a cuáles son las conductas que esta persona tiene que demostrar para considerarla que está en ese nivel, ¿ya? Esto no es una evaluación subjetiva, sino que es una evaluación objetiva. Y para poder objetivizar esa evaluación, tenemos que hacerlo a través de conductas, de comportamientos que la persona tiene
en el momento en que se está haciendo la evaluación. Y obviamente, siendo consistente con las habilidades técnicas, el círculo en blanco significa que no las demuestra, ¿ya? A lo mejor no porque no las tiene, sino que porque no ha tenido la oportunidad de demostrarlo. Y ahora me la voy a jugar con el nivel de las emocionales, ¿ya? Son también 5 niveles donde el círculo vacío quiere decir que no las considera, no está dentro de su mapa, considerar las emociones como parte de las habilidades que tenemos que tener, especialmente los que hemos ejercido roles de liderazgo dentro de las organizaciones, tenemos que considerar estas variables dentro de lo que son las habilidades de las personas. El primer nivel es que tiene conciencia, el segundo no solamente tiene conciencia de que siente esas emociones, sino que también las entiende, sabe por qué se gatillan esas emociones. El tercer nivel es que la persona es capaz de expresar esas emociones. ¿Ya? Hay algunos que nos cuesta un poquito más expresar algunas emociones. ¿Ya? El tercer nivel es que las personas las expresan. Y el cuarto nivel, que es el nivel del maestro que las practica y le enseña, la persona es capaz de manejar, digamos, perdón, las emociones. Es decir, cuando siente rabia, es capaz de controlarse. Cuando siente exceso de alegría o euforia, es capaz de manejarla de manera de no generar perjuicios en el entorno en que se está desarrollando. ¿Ok? Esos son más o menos los niveles de habilidades para cada una de las 3 dimensiones. Y ahora quiero hacer un ejercicio, los quiero invitar, y este ejercicio se lo copié a Rolly Pereira de este mismo webinar, y los quiero invitar a que piensen cuántas emociones sintieron hoy día. Ya les voy a dejar 15 segundos para que reflexionen y piensen, recuerden cuántas emociones sintieron hoy día. Desde que se levantaron hasta que se sentaron frente a su computador o a su celular para asistir a este webinar. ¿Cuántas emociones sintieron hoy día? ¿Ok? Ahora vamos a la segunda parte del ejercicio. Les voy a mostrar un listado de emociones. Léanlas y vean si es que las sintieron hoy día o no. Asco, asombro, aceptación, admiración, compasión, confusión, culpa, decepción, desamparo, incomprensión. Felicidad, alegría, amor, odio, ira, inseguridad, timidez, miedo, alivio, serenidad, remordimiento, gratitud, placer, orgullo, envidia, frustración, euforia, soledad, nostalgia, aburrimiento, ilusión, entusiasmo. Y ahora pónganme en el chat si las emociones que ustedes identificaron antes de leer esta lista eran más o eran menos que las emociones que identificaron sentir al leer esta lista. Lo invito a que escriban en el chat. ¿Más o menos? ¿O las mismas? Germán dice que menos, muchas menos, mucho menos. ¿Cierto, Tania? Gracias, Pablo, también menos. Ronald, menos. Menos también, Oscar. Todos sentimos, todos identificamos menos. Entonces, ¿en qué nivel estamos? Estamos. Espérenme, voy a tomar el lapicito. Uy, no lo puedo. Estamos acá, entre el nivel 0 y el nivel 1. ¿Ya? Y eso es súper interesante porque quiere decir de que esta dimensión no la hemos trabajado y tenemos que trabajarla. O sea, no podemos pensar que, sobre todo en esta era que estamos en la transformación digital, no podemos alinearnos con un robot.
Los robots no tienen emociones, nosotros sí, y tenemos que hacer que estas emociones nos aporten a nuestro valor como personas dentro de una organización. ¿Ya? Así que se los dejo ahí. Empecemos a trabajarlo, los invito. ¿Ya? Un ejemplo de matriz de habilidades técnicas, por ejemplo, acá no quiero entrar en detalle, pero lo que quiero mostrarles es que acá dentro de la vertical están las tareas, actividades o procesos que se ejecutan en un área determinada, y acá en las filas están las personas que trabajan en esa área, y en la intersección entre la fila y la columna, yo lo que hago, dibujo el círculo y lo pinto de acuerdo al nivel de las habilidades técnicas que posee esta persona, ¿ya? Y así visualmente yo soy capaz de identificar si es que tengo o no tengo la cantidad de suficientes personas habilitadas para ejecutar un proceso o no. Otro o un análisis que se puede hacer, por ejemplo, de una matriz de habilidades, es, por ejemplo, este mapa de calor que me indica qué tan lejos está mi gente de cumplir con el nivel esperado de las habilidades para cada uno de los cargos. Porque acá no se trata de tener a todas las personas en el máximo nivel de una habilidad, sino que se trata de tener las personas correctas, en el número correcto y en la habilidad correcta. Y cuando veamos polifuncionalidad un poquito más adelante, vamos a ver de qué se trata. Y aquí claramente este mapa de calor nos dice que estamos sumamente complicados porque tenemos solamente un 4% de las habilidades, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas o 7 habilidad personas cumplen con el nivel esperado. Todos los que están en rojo están a 2 o más niveles del nivel esperado, y las que están en amarillo están a un nivel de lejanía con respecto al nivel esperado. Solamente las que están en verde son las personas que cumplen con el nivel esperado para una habilidad en particular. Entonces aquí yo, con esta información, yo ya puedo empezar a desarrollar mi plan o a diseñar mi plan de desarrollo de personas. La polifuncionalidad es un elemento clave en lo que es me acaba de llegar un correo que se conectó. Gracias, Graciela, bienvenida. La polifuncionalidad también está bajo este concepto del Sampo Yoshi, ¿ya? Es decir, que es beneficioso no solamente para las dos partes que están directamente involucradas, sino que para el resto también. Y lo importante es que se debe recompensar esta funcionalidad, ¿ya? Y aquí tenemos una herramienta, nosotros como líderes de áreas, para poder remunerar adecuadamente a una persona. Y una persona que es competente o está habilitado en más de una actividad, en 3 actividades, por ejemplo, debiera ser mejor recompensado que una persona que tiene solamente una habilidad certificada o está habilitado para ejecutar un proceso. Y aquí en la fotografía lo que les quiero mostrar, este es el panel de asignación de horas de las personas dentro de un turno, ¿ya? Y si ustedes alcanzan a ver ahí, por ejemplo, estos que son rosados, esto tiene rangos de media hora, ¿ya? Esta persona está 1 hora en este puesto, está a la hora siguiente en este otro puesto, y después de almuerzo está en otro puesto distinto. Entonces, la polifuncionalidad yo lo puedo hacer para que las personas no caigan en el tedio de la monotonía de hacer el mismo trabajo siempre, sino que los voy rotando de puestos de trabajo durante el turno. Y ahí hay 3 diferentes reglas, ya que se pueden seguir: el 3x3, es decir, una persona habilitada en 3 procesos, y un proceso tiene que tener 3 personas habilitadas. La misma regla 2x2 para empresas más chicas, o la regla N+1, que significa que si tengo 5 puestos de trabajo, tengo que tener 6 personas habilitadas para ese puesto de trabajo, y así voy a ser capaz de cubrir vacaciones y cubrir licencias y otro tipo de ausencias que ocurran en la organización, ¿ya? Otra actividad que es sumamente importante para el desarrollo de las personas es el Gemba Walk, o la caminata por el Gemba.
Y aquí se aplica el principio de Genchi, Genbutsu y Genin, que significa estar donde las cosas pasan, ver lo que sucede con mis propios ojos y que no me lo cuente nadie, ¿ya? De manera de verificar en terreno las brechas que existe en el factor personas de las 5M. Recordemos que las 5M son personas o mano de obra, materiales, máquinas, métodos y medio ambiente en la ejecución de un proceso. Es decir, cuánto está afectando el factor persona a la ejecución de un proceso, ¿ya? Como dice ahí, este Gemba Walk debe formar parte de la rutina de la gestión en terreno de los líderes, por lo tanto, debiera estar registrado dentro de su agenda estandarizada las visitas a Gemba. ¿Ya? Se debe obtener la mayor cantidad de información y por lo tanto hay que diseñar una planilla como la que aparece acá de registro de caminata en Gemba, hay que tomar fotografías, hay que filmar en video, hay que tomar apuntes. Y lo importante es que siempre estas actividades me tienen que generar un compromiso cuando las termine. No es solamente una visita inspectiva, sino que es una visita de gestión, una visita en que yo tengo que generar cambios. Ok, la confirmación de estándar y rutinas. Parte de lo que es el Gemba Walk es la confirmación de estándar y rutina. Y como dice ahí, debe ser realizada en el Gemba por el líder o por los superiores del líder del equipo que está observando la ejecución del equipo. Ahí tenemos el proceso, perdón. Ahí tenemos un par de fotos donde vemos a esa persona que está de chaleco naranja, que está haciendo una confirmación de una rutina a través, llenando sus notas en una planilla, como se muestra en el Zoom. Esa planilla después se guarda en el tablero donde se hizo la confirmación para después hacerle un seguimiento al cumplimiento de esta confirmación. Esta confirmación también debe llevar una sesión de feedback al final, 5 o 10 minutos, y tienen que tener donde yo a la persona le doy su evaluación, le doy su nota, le digo las razones por las cuales se obtuvo esa nota y genero con él un compromiso para actividades para cerrar la brecha si es que existiera en cuanto a su desempeño. ¿Y cómo le doy feedback? Le doy feedback a través del modelo SICA. Es decir, SICA significa situación, impacto, causa y acción. Es decir, yo le explico qué es lo que observé, le hago saber cuál es el impacto de esta situación, le consulto a la persona a la cual le estoy dando feedback cuáles son las razones por las cuales ocurrió esta situación y en conjunto con la persona abordamos un plan de acción para que esta situación no se vuelva a ocurrir, ¿ya? Ese es el concepto de feedback. Y un poquito más profundo o apuntando a las habilidades de gestión y a las habilidades de emoción, las emocionales, está el coaching. El modelo que nosotros promovemos es el modelo Kata, donde tiene 5 dimensiones o tiene 5 pasos. Como dice ahí, primero yo entiendo el objetivo, donde el coach le hace preguntas al coachee para entender su posición, entender cuál es la situación actual del coachee, identificar cuáles son los obstáculos que el coachee identifica para que le podrían poner en riesgo el cumplimiento de su objetivo, definir los próximos pasos y verificar las acciones, ¿ya? Como dice ahí, el coach es experto en el cuestionar, en hacer las preguntas a través de la 5W2H, que es una herramienta del Lean Management. Y el coachee es el experto en el proceso y por lo tanto debiera ser capaz de responder a las consultas. Una vez que yo ya identifiqué cuáles las brechas en el desarrollo de estas personas, yo lo que hago es un plan de cierre de brechas, ¿ya? A través de donde identifico cuál es la prioridad, qué habilidad quiero desarrollar, cuál es el nivel actual, cuál es el nivel meta. Acá siempre es importante que yo solo puedo aspirar o esta actividad o este plan es para subir un nivel. Es muy difícil que yo en una sola actividad suba a una persona 2 niveles, ¿ya? Siempre la mejora es nivel por nivel. Y lo otro importante, aparte de, bueno, esto que son los atributos comunes de un plan de actividades, es que siempre la última actividad debiera ser una certificación de que la persona adquirió esas competencias, ¿ya?
Lo importante es que la persona se certifique de alguna forma de que es capaz o que adquirió o obtuvo las habilidades correctas para ser evaluado en ese nivel. Y finalmente, para desarrollar todo lo que es el entrenamiento dentro de la empresa, nosotros recomendamos el modelo TWI, que es un modelo que fue diseñado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y que después fue adquirido por los japoneses y que tiene 3 dimensiones, que se trata principalmente de enseñar el trabajo estandarizado, mejorar el trabajo y generar relaciones de trabajo o generar buenas relaciones de trabajo. Y acá están las habilidades de gestión. Acá abajo tenemos las habilidades de gestión y las habilidades emocionales, y acá arriba tenemos las habilidades técnicas. Es decir, estas 3 dimensiones el supervisor debiera ser capaz de enseñar a su equipo. Y para cerrar, los quiero dejar con esta frase de Henry Ford, que dice: solo hay una cosa peor que formar a tu gente y que se vayan, y es no formarlos y que se te queden. ¿Ya? Se los dejo como alimento para el pensamiento, como decía un jefe que yo tuve unos años atrás. Ok, me pasé, Pablo, te pido las disculpas. Todo tuyo, la audiencia. De nuevo, muchas gracias por tu disposición a participar y te dejo para que expongas tu parte del webinar. Muchas gracias. Bueno, bárbaro, muchas gracias, Gustavo. Me presento brevemente, mi nombre es Pablo Cicunegui, soy ingeniero en materiales, trabajé en la industria metalúrgica desde hace unos 14 años más o menos que estoy involucrado. Tuve la suerte de trabajar en una empresa del grupo Toyota y aprender de primera mano algunas técnicas del Lean Manufacturing y del TPS. Y tuve la oportunidad también de viajar a Japón en 2 oportunidades, en un momento en 2014 y ahora de nuevo en abril con Shinka, hacer el Lean Japan Tour, que es 100% recomendable, como decía Gustavo, es un shock, es un shot así directo de manufacturing que entra por la piel, por los ojos, por todos lados, así que es súper recomendable. Y bueno, hoy por hoy estoy trabajando como consultor técnico en Genba Kaizen, que es mi propio emprendimiento, compartiendo, como voy a comentarles ahora, mi experiencia y trasladando hacia la industria lo que he aprendido en la industria metalúrgica. Así que bueno, si querés avanzar, Gustavo, a la próxima, a la siguiente. Les voy a comentar, digamos, de alguna manera cómo me fue cuando empecé a trabajar en un rol de liderazgo allá por hace más o menos 10 años. Me tocó empezar a liderar un equipo y me encontré con muchas cuestiones que no las tenía claras o no sabía cómo manejarlas. Y aparecieron, ¿sí? Por ejemplo, preguntas como estas, ¿no? ¿Qué objetivos tenemos que cumplir? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la situación objetivo? ¿Cuáles son las brechas que tenemos que cubrir desde el punto de vista de las personas que tenía en mi equipo? ¿No? Entonces, esta gran pregunta: ¿cuáles son las capacidades y habilidades que necesitamos que nuestro equipo tenga para hacer frente al desafío que tenemos por delante? Esto es una pregunta que hoy puedo escribir. En su momento no tenía ni idea ni de cómo era la pregunta. Lo que me fue pasando es que me la fui encontrando o me fui viendo que no sabía ciertas cuestiones en la medida que me topaba con situaciones que no podíamos resolver. Si podés pasar a la siguiente, Gustavo. Cuando pasé de trabajar como ingeniero de procesos a trabajar como jefe de producción, me encontré que de repente pasaba a tener gente a cargo, que tenía un organigrama, que tenía que completar descripciones de puestos, armar mis matrices de polivalencia o completar un radar de habilidades. Y eran herramientas que uno iba sumando, pero es como si hoy viene alguien y nos da una llave francesa o una pinza y uno no sabe usarla. Uno la agarra y empieza a ver qué hace con eso, como puede. Y la realidad es que ni siquiera tenía experiencia en qué hacer o cómo hacer. Y al principio, como nos enseñan, quizás en la universidad o mismo en las empresas, uno se va hacia lo técnico. Si sabe hacer, o sea, necesito en mi organigrama una persona que sepa trabajar en producción, una persona que tenga que trabajar en mantenimiento, y empiezo a completar descripción de puesto, que trabaje en mantenimiento, hoja de polivalencia, que repare la máquina 1, que repare la máquina 2. Empiezo a llenar
las hojas y me tocó empezar a ver cómo lograr con la gente que tenía en el equipo cómo podíamos avanzar. Y en esa situación me fui dando cuenta que tomamos estas herramientas, vimos las brechas, empezamos a armar en algunos casos capacitaciones y demás. Y a veces me encontraba con que algunas personas avanzaban de una determinada manera y otras personas de una manera muy diferente. Entonces ahí empecé a ver la gran diferencia de pasar a trabajar con máquinas a pasar a trabajar con personas. ¿Sí? En donde las máquinas uno va y las toca o las aprieta y avanzan o se frenan o aceleran o se paran o se quedan toda la noche trabajando. Simplemente uno apretando botones. Con las personas no tienen botones, las personas a una le puede uno decir y hace, y a la otra le puede decir lo mismo y no hace. Y me empecé a dar cuenta que tenía muchísimas cuestiones por empezar a aprender, herramientas que me faltaban para ver cómo lidiar con esa situación. Eh, entonces ahí fue donde empecé a buscar nuevas herramientas para poder trabajar con personas. En esa búsqueda de nuevas herramientas encontré algo que me pareció muy interesante y que me marcó en ese momento y que me sigue marcando el día de hoy, que es lo que vamos a ver a continuación en la siguiente página, que es esto del Ikigai, ¿no? El Ikigai viene de un concepto japonés que podemos traducir como tu razón de ser. Y lo que yo vi con esto es que de alguna manera ese Ikigai, esa razón de ser de cada uno de nosotros, surge, como se ve en estos círculos, de la intersección entre lo que amás, lo que sos bueno, lo que el mundo necesite, por lo que te pueden pagar. Y cuando vi esto me di cuenta que ni yo sabía el mío propio, ¿no? Entonces, si yo no conocía esto, menos iba a conocer el de los demás. Y si yo no conocía esto, y cuando, digamos, no sabía cuál era de alguna manera, mi centro, mi razón de ser, estaba desconociendo cuál era mi motivación intrínseca, qué era lo que me iba a guiar a mí a hacer las cosas, a avanzar. Entonces, descubrí que para que las cosas funcionen y avancen, ¿sí? Algo de lo que aprendí también en el camino, es que para que algo suceda se tienen que dar tres cuestiones, ¿no? Se tiene que dar que uno sepa hacer, que uno quiera hacer y que uno pueda hacer. Y el saber hacer y el poder hacer son cosas que medianamente uno puede gestionar. ¿Sí? Yo que alguien pueda hacer, le tendré que dar las herramientas, conseguir los medios y demás. Que alguien sepa hacer, lo podré entrenar o le podré dar una capacitación, un curso de formación, entrenar, lo que se especialice. Pero la tercer pata, el que la persona quiera hacer, va a surgir, digamos, va a surgir con fuerza y de una manera sustentable cuando esa persona esté en un lugar tenga que hacer algo que esté alineado con esta razón de ser que esas personas tienen. Entonces, para mí es algo que fue como revelador encontrar eso, y a partir de ahí me di cuenta de muchas más cosas, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿y cómo empiezo a explorar lo que a cada persona le gusta hacer? ¿Qué es lo que ama? ¿Qué es lo que es bueno? Y cómo se relaciona esto con el trabajo que nosotros hoy tenemos. Ahí es donde seguí en búsqueda de nuevas herramientas, y si podés pasar a la siguiente, Gustavo, empecé a explorar digamos, ramas o nuevas disciplinas de dónde hacerme del conocimiento de cómo encontrar cuál era la forma de relacionarse con personas, ¿no? Entonces empecé a meterme en el mundo de las neurociencias, a entender que esta parte, como mencionaba Gustavo, toda la parte emocional juega un rol gigantesco en nuestra vida diaria, ¿sí? Nosotros somos seres emocionales que aprendimos a pensar, que es algo muy distinto de lo que nos suelen contar a lo largo de la vida, que nosotros somos seres racionales, que somos una raza superior a otros animales y demás. Bueno, la realidad es que nosotros nos maneja de manera inconsciente y casi todo el día en una parte de nuestro cerebro, el sistema límbico, maneja nuestras reacciones y nuestras emociones nos llevan de aquí para allá. Y como decía Gustavo, ¿cuántos de nosotros no somos conscientes de que esas cosas pasan? Entonces, me ha tocado que uno armaba un organigrama, tenía una persona determinada con unas habilidades técnicas o con algunas habilidades de gestión, y que uno ubicaba a esa persona en un determinado lugar y las cosas no pasaban, ¿sí? Y uno se preguntaba si la persona sabe y si la persona tiene las herramientas, ¿por qué no lo hace? ¿Sí? Y básicamente faltaba esa pata de que quiera, y esa pata de que quiera uno la tenía que lograr entender, hoy lo puedo decir,
teníamos que lograr entender desde la parte de las emociones. ¿Qué pasaba con esa persona qué emociones se estaban gatillando en el contexto de la empresa para que las cosas pasen o para que las cosas no pasen? Entonces, como les decía, arranqué por las neurociencias, eh, trabajé bastante de la parte de psicología, empecé a meterme en el mundo del coaching, cómo acercarse a esas personas, cómo hablar con esas personas, me empecé a meter en el terreno de programación neurolingüística, cómo me acerco, qué palabras uso, cómo logro conocer a esas personas. Estudié algo de antropología y dentro de todas esas cosas en paralelo empecé a explorar el mundo de la meditación. Básicamente todas estas cosas me ayudaron a conocerme a mí mismo, porque si yo no me conocía a mí mismo, ¿cómo iba a pretender conocer a los demás? Entonces, eh, les puedo, digamos, comentar que desde mi experiencia, lo que menciona Gustavo es extremadamente importante, ¿sí? La cuestión de cómo gestionamos no solo las emociones de los demás, sino nuestras propias emociones para después trabajar en el desarrollo de las personas. Ahí si podés pasar a la siguiente, Gustavo. El rol digamos, voy a mencionar un poco esta parte del rol del líder como coach, y a reforzar esto del Genchi Genbutsu Genin. Para mí es algo que se tornó fundamental y era un hábito que, digamos, considero que es imprescindible, ¿sí? De cualquier persona en un rol de liderazgo, así tenga una persona a cargo o 500, para lograr conocer a la gente es necesario que esté donde las cosas pasan, cuando pasan, y entender no solamente el contexto, sino qué le pasa a la persona en ese contexto, ¿sí? Lo que vemos ahí a la derecha en ese dibujito, que lo tomé de un libro de Stanislav Bachrach, que es un neurocientífico, habla sobre lo que sería el iceberg del comportamiento, ¿no? Lo que nosotros vemos de las personas, o sea, la punta del iceberg, son los comportamientos o los resultados, o sea, lo que la persona físicamente hace, dice y actúa y demás. Pero debajo de la línea de flotación de ese iceberg subyacen las emociones, los pensamientos y las creencias de cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros no vamos al Gemba, ¿sí? a hacer ese Gemba Walk con la intención de ir a ver a la persona cómo se enfrenta a un determinado problema, a una determinada situación, es muy difícil que logremos conocerlos, ¿sí? Y no, me parece a mí que la situación requiere, digamos, el conocer a las personas para ver cómo trabajar en su desarrollo, requiere estar en múltiples situaciones o en diversos contextos, ¿sí? Para mí es muy importante conocer a la gente en el ambiente laboral, conocer a la gente en un ambiente en un ambiente social, en un ambiente distendido. Es importante hablar de cosas del trabajo, de cosas de la familia. Durante mucho tiempo nos decían o nos contaban, ¿sí? Personas, o por lo menos a mí me pasó con personas más grandes o en empresas grandes que decían, no, sí, las cosas del trabajo en el trabajo y las cosas de la familia con la familia. Y la realidad es que las personas somos una sola cosa, no somos un pedazo que se queda en casa y otro pedazo que viene a trabajar. Entonces, poder conectarse con las personas, como decía Gustavo, a nivel emocional, sentarse con ellos, transitar, caminar con las personas, escucharlos y ver cómo la persona se siente ante las situaciones, cómo piensa ante las situaciones, es algo que es totalmente necesario para poder después armar esa matriz de polivalencia o esa matriz de habilidades o el radar de habilidades para decir, bueno, ¿cómo logro desarrollar? Si esta persona yo espero que tenga a cargo un grupo de 10 personas y veo que cuando aparece un problema ya no puede controlar ni sus propias emociones, evidentemente vamos a tener que trabajar con él en desarrollar sus emociones. ¿Cómo lo hacemos? Y eso implicará también conocerlo y ver qué herramientas disponemos, qué herramientas se disponen en la empresa, qué acciones se quieren tomar. Pero el punto inicial, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, es que hay que compartir mucho tiempo con la gente en el lugar donde las cosas pasan para poder entender realmente qué es lo que se da, ¿no? Y ahí robo una frase, robo un dibujito que está ahí abajo de dos personas sentadas en una mesa, robo ese dibujo de David Rock del libro Quiet Leadership, o liderazgo tranquilo, digamos, por pasarlo al español. Y esta frase la tomo de George Trachilis, que lo vi en un post de LinkedIn, que habla de que el gemba de un coach está en la mente de su coachee. Entonces, para mí fue un poco una frase que pone un montón de cosas, un montón de conceptos en un solo renglón. Y cuando uno va al gemba, es como, por decirlo de alguna manera, va al gemba al cuadrado, va
en el momento en que uno va a hacer un Gemba Walk, a ver cómo su equipo piensa o cómo una persona piensa, un integrante de su equipo, va no solo a ver el contexto, sino a ver cómo esa persona está inmersa en ese contexto, cómo piensa, cómo se siente, cómo sus creencias, va uno a ver cuáles son esas creencias que esa persona tiene que lo llevan de un lado al otro en la dinámica de trabajo. Así que bueno, ahí sí podés pasar a la siguiente, Gustavo. En función de eso, ¿sí? Para mí haber estudiado o haberme empezado a meter en todas esas disciplinas me ayudó a poder redescubrir o rearmar la forma en que uno hace los organigramas, las hojas de polivalencia, la descripción de puesto o los radares de habilidades, de una manera completamente diferente. Ya no como una lleno los cuadraditos o pongo títulos o pongo cosas, sino que con un verdadero sentido de lo que estoy haciendo. Porque fui a la planta porque me encontré con realmente lo que necesitaba y me encontré que era lo que pasaba. ¿Sí? Estuve en planta con personas que esto lo sabían hacer y estuve en planta con personas que esto no lo sabían hacer, o yo mismo me encontré con qué sabía hacer y qué no, y ahí pude ver las brechas. Y a partir de ahí es que uno efectivamente empieza a armar, ¿sí? Una vez que identificó la brecha, empieza a trabajar con el método, el PDCA, y a plantear con una metodología de resolución de problemas, bueno, ¿cómo salgo de estas brechas? ¿No? ¿Cómo armo? A mí me gusta hacer la distinción, digamos, en varias capas, cómo hago con la gente que no tiene formación, a darle conceptos desde cero, básicos, para desarrollarlos. ¿Cómo hago en los casos que ya tienen los conceptos básicos para que se capaciten si hay algo parecido o nuevo, pero del mismo estilo? ¿Cómo hacemos para que lo haga? ¿Sí? Si tengo una persona que sabe gestionar compras, pero no sabe gestionar proyectos, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo lo capacito en gestión de proyectos? Eh, y después, por último, la parte de entrenamiento. Desde mi punto de vista, el entrenamiento es un entrenamiento en donde la persona está sometida, o no sometida, está expuesta a condiciones en donde puede aplicar lo que hizo, y el líder de equipo como coach monitorea, ¿sí? Con este modelo como el del Kata, monitorea cómo esa persona se desenvuelve, cuáles son los resultados, y da feedback en consecuencia. Para lo cual también sumo, ¿no? Esto de dar feedback no es meramente decirle, che, estuviste bien o estuviste mal, sino que es toda una disciplina en sí de dar feedback, que es realmente muy interesante, y también considero que es muy necesario desarrollar habilidades para dar feedback, porque es el momento en donde uno va a trabajar con esa persona y siendo el referente, muchas veces el líder de ese equipo, hay que ser sumamente cuidadoso en cómo uno da feedback para que las emociones que se generan en ese momento potencien el desarrollo de esa persona, o sea, le den más ganas de crecer y no sea una charla en donde esa persona se nos desmorone y no quiera saber más nada con las responsabilidades que está trabajando. Así que bueno, resumen más o menos de mi experiencia a lo largo de estos años. Muchas gracias. Genial, muchas gracias, Pablo. Muy agradecido por tu participación. Invito a todos los participantes a que dejen sus preguntas, sus comentarios. No necesariamente son preguntas, sino que también pueden ser comentarios que quieran hacernos en el chat. Mientras lo escriben y la recibe Santiago, quiero hacerle una invitación. Por ahora solamente tenemos planificado el Lean Japan Tour. Como les decía, tenemos que ver cómo va esta alianza para el próximo año con la USACH. El próximo Lean Japan Tour, de hecho, en este momento se está realizando un Lean Japan Tour en Japón, el del mes de noviembre. Ahora se para durante diciembre, enero y febrero por razones principalmente climáticas. No nos gusta que nuestros clientes o los participantes de estos tours se expongan a situaciones climáticas muy extremas, así que como en Japón entran en invierno y las probabilidades de nevazones son fuertes. eh, el próximo Lean Japan Tour en inglés es el 3 de marzo. Y el próximo Lean Japan Tour en español es el 21 de abril el próximo año, donde visitaremos Tokio, Nagoya, y ahí estamos buscando la forma de retomar algunas empresas que habían sido suspendidas por la pandemia. La otra invitación que los quiero hacer es que nos comuniquemos, que nos envíen que se contacten con nosotros, nos envíen su mensaje
a través de las distintas plataformas, redes sociales que tiene Chinca Management. Y finalmente, los quiero invitar a que visiten nuestra playlist en YouTube, donde acá está la playlist de Chinca Management en YouTube, y acá abajo tenemos 3 playlists, una en que son algunas entrevistas que me hicieron durante estos últimos 2 años en radio y televisión. Acá la del medio es la playlist con los webinars y acá a la derecha hay algunos videos de algunas experiencias de los Lean Japan Tour para que los puedan vivir en primera persona. Y acá, si ustedes pinchan la playlist de los webinars con los USACH, tienen desde el webinar número 24, o sea, número 4, hasta el número 22, es decir, los webinars del año 2022 y 2023, para que los puedan, los que no asistieron, no pudieron asistir a alguno, puedan revisarlo en ese canal. ¿Ya? Ok, vamos, Santiago, no sé si hay alguna pregunta, por favor. A ver, vamos a ver si tengo alguna pregunta. Aquí hay una pregunta para Pablo. Dice lo siguiente. ¿Cómo sugieres o cómo hiciste para implementar rutinas de trabajo como las de coaching o feedback en una dinámica de planta que es muy desordenada y todos parecen no tener tiempo para este tipo de actividades? Bien, de alguna manera, digamos, lo que yo vi para mí era una herramienta fundamental. Entonces, el estar constantemente con el ejemplo me llevó a impulsarlo y a lograr trabajar y desarrollarlo con mi equipo. Eh, es algo que estaba puesto en mi agenda y constantemente, digamos, lo repetía semana a semana. Y en la medida que las personas que trabajaban conmigo tenían, sus equipos también fueron creciendo y desarrollándose, lo que buscaba era, a través del ejemplo y de las charlas de feedback posteriores a las caminatas, lograr transmitir, digamos, la importancia de esto, y no solo la importancia como diciendo, hace esto porque yo te lo digo, sino de la importancia del impacto que lográbamos como resultado de estas recorridas y estas charlas. Entonces, como quien digamos, aprende a repetir aquellas cosas que hacen bien, ¿sí? Como quien dice, bueno, yo si cambio algún hábito por ejemplo, en mi alimentación o en mi salud, si de repente me doy cuenta que salir a caminar hace bien y me dicen salir a caminar, y cuando lo empiezo a hacer funciona, alguien me acompaña, me ayuda, me guía, hasta que me doy cuenta que hace bien y lo empiezo a hacer solo. En este caso, la implementación de estas rutinas se basó en lo mismo, en hacerlo, dar el ejemplo, acompañar, y en muchos casos fue hacer esas primeras rutinas con estas personas, acompañándolos. Es decir, bueno, y vamos a hacer tu caminata, a ver cómo tu gente está y cómo necesitas desarrollarlo. Vamos juntos, te acompaño, vos le das el feedback y después nos juntamos y te doy feedback a vos de cómo vos estuviste en esa recorrida. Así que esa por lo menos fue la dinámica que a mí me funcionó. Eh, llevarlo a cabo con el ejemplo y, digamos, trabajar. Ya sabemos que en Sudamérica la gente no se mueve como en Japón por disciplina, porque no es algo que esté habituado en la sociedad, que le dicen, anda a hacer esto, van y lo hacen, sino que tenemos que lograr que cada persona genere ese nuevo hábito a través de que esa nueva implementación le haya dado resultados positivos. Entonces, fue eso, persistir y con la determinación de que este es el camino hacia donde queremos ir, porque esto funciona, acompañar sostenidamente, eso fue dando resultados y dio sus frutos. Sí, quiero agregar algo, a pesar de que la pregunta era para Pablo, yo también quisiera agregar algo sobre lo que Pablo estaba mencionando. Yo creo que Pablo mencionó varios conceptos que son súper importantes. Uno, el concepto rutina. ¿Ya? Esto tiene que ser parte de mi labor, tal como hago una reunión de desempeño, tal como hago una reunión de planificación estratégica, tal como hago una reunión de revisión de cumplimiento de planes, etc. Estas actividades de desarrollo de personas tienen que estar
consideradas como rutina, ¿ya? Hacerlas rutinariamente. Y eso implica de que estas actividades tienen que tener un espacio dentro de mi agenda. Por lo tanto, yo tengo que empezar a trabajar una herramienta que lo vimos en otros webinars, que es la agenda estandarizada, en la cual yo registro mis actividades y las coordino con mis actividades. No solamente yo las tengo que tener registradas en mi agenda, sino que también mi gente las tiene que tener registradas en su propia agenda. Esos espacios tienen que estar bloqueados y son sagrados, no se pueden mover, ¿ya? Y lo otro que mencionaba Pablo también, el tema del acompañamiento, y es una metodología muy del TWI que les mencioné, ¿ya? Primero, hacer un roleplay, de mostrarle a la otra persona cómo se hacen las cosas, después que la persona lo ponga en práctica con la supervisión del líder, y recién cuando la persona domina, recién el líder puede generarle o darle la autonomía que la otra persona demuestra que se merece, porque en el fondo la autonomía uno se la va mereciendo a medida que va demostrando que es capaz de hacer las actividades que tiene que hacer dentro del tiempo y en la calidad que se espera. Así que yo creo que esos conceptos son importantes. Esto no es, lo otro es que no es de la noche a la mañana, eh, pero siempre hay más excusas para no hacerlo que para hacerlo. Entonces, aquí el tema es que primero nos va a costar, tal como decía Pablo, tenemos que encontrar esos espacios y por lo tanto yo tengo que gestionar, hacer una gestión de mi agenda de manera de tener, no sé, liberar un 20-30% de mi rutina y de la rutina de mi gente también para poder tener espacio para esta actividad. Porque al final, y para cerrar, tal como decía Pablo, cuando vemos los resultados es cuando nos motivamos y siempre al sensei le preguntan, oiga, sensei, ¿qué es lo que hago yo para motivar a la gente para que haga esto? Y ese concepto de motivar a la gente, los japoneses no lo tienen, porque tal como dijo Pablo, son personas disciplinadas, que en el fondo cumplen con lo que se les pide que hagan. La motivación para ellos, el concepto, motivar el concepto, esta motivación tan sudamericana, ellos no la poseen. Así que eso, no sé, esperamos haber respondido la pregunta. ¿Hay alguna otra, Santiago? Sí, hay otra pregunta ahí de Francisco Martini, que nos dice que ¿qué porcentaje del tiempo está destinado al coaching y qué porcentaje a realizar los cumplimientos de estándares? ¿Cómo lo ven ustedes? Pablo. Sí, desde mi punto de vista, digamos, hay que ver a qué nivel lo estamos planteando, ¿no? A niveles más operativos, la revisión de cumplimiento de estándares puede ser que sea un peso más elevado. En mi caso, me tocó, digamos, yo trabajé como gerente industrial y debajo, digamos, mi primera línea en el organigrama eran todos jefes de área que no tenían un trabajo estandarizado como sí. Entonces, en mi caso, mi porcentaje de la agenda estaba muy volcado hacia el coaching. Yo elegí personalmente volcar mi agenda hacia ese lugar, porque consideré, en un momento me di cuenta, digamos, que el desarrollo de las personas era fundamental, que no iba a poder crecer la organización si las personas no se desarrollaban. Entonces, volqué hacia un porcentaje muy importante la cantidad de horas de mi trabajo en desarrollar. Tenía una estructura bastante amplia, tenía entre 8 y 10 jefes que reportaban directamente a mí. Entonces, mi agenda constaba tenía todas las semanas por lo menos una reunión de 1 hora o 2 horas, incluso con algunos. Con lo cual, imagínense que de 40 horas a la semana, estamos hablando que tenía casi 20 horas, 10 horas, 20 horas dedicadas a tener charlas uno a uno con mi equipo, más las reuniones mensuales donde hacíamos trabajo de grupo. Eh, entonces, dedicaba más o menos ese porcentaje a trabajar, a acompañarlos en la gestión, a ver cuáles eran las situaciones con las que ellos eh, trabajaban de manera más acorde, cuáles eran las que no trabajaban a gusto, no se sentían cómodos, y cuáles eran las interacciones que se daban con los otros equipos de las distintas, entre
área dentro de la gerencia industrial y con las otras áreas para trabajar en cómo desarrollar principalmente las habilidades de interrelaciones y las habilidades de gestión para que las cosas sucedan. Prácticamente todas las personas en este caso tenían la formación técnica, pero sí había que desarrollar en habilidades de gestión y en habilidades emocionales, sin duda. Como nos pasa a todos, ¿no? Como dijimos recién, vemos una lista de 3, 4 cosas y las emociones con las que uno se encuentra día a día por ahí son 20 o 50. Entonces, tenemos mucho por hacer. En su momento, digamos, empecé a ver la situación y a trabajar de a poco, pero la cantidad de tiempo, en mi caso, por lo menos, está muy volcada hacia eso. Básicamente, una vez que uno eh, lograba estabilizar o de a poco se empezaba a estabilizar esa parte, digamos, que uno lograba que todo el equipo se alinee hacia donde queríamos ir, desde la comunicación y de la forma de hacer las cosas. Luego la rutina de cumplimiento de estándares y demás aparecía o, digamos, se empezaba a homogeneizar en todas las áreas, pero me parecía, desde mi punto de vista, era mucho más importante al principio emparejar esta situación a nivel de gestión y a nivel de emocional y de comunicación. Súper, sí, No muy sé de si acuerdo. quedó clara la Sí. respuesta. Por ahí me fui para atrás. Es súper difícil dar una receta de cuánto, porque tal como lo decía Pablo, va a depender de que en qué situación me encuentre. Por eso es fundamental, antes de empezar con esto, con la implantación de algún modelo de excelencia operacional, hacer una evaluación de la línea base, determinar desde dónde estamos partiendo, porque no todas las empresas son iguales. Ahora lo importante es, también va a depender del span of control de cada uno de nosotros. O sea, si Pablo dice que él tuvo un span de 10 personas, es distinto a gerentes que tengan un span de 4 personas, por ejemplo. ¿Ya? La dedicación va a ser distinta. Pero lo que hay que tener en consideración de que yo al menos 1 o 2 veces a la semana debería tener una sesión 1 a 1 de feedback con alguno de mi gente. ¿Ya? Por lo tanto, ya tenemos 2 horas a la semana. Después de cada confirmación de rol, o sea, confirmación de estándar o confirmación de proceso o de rutina, tengo que tener un feedback de 15 minutos. Por lo tanto, si hago, no sé, 3 confirmaciones diarias, a la semana tengo 3 por 5, 15, y ahí tengo 7 horas y media más o 3 horas más de feedback que es puntual en esa descripción o confirmación de estándar o confirmación de rutina. Más las sesiones de coaching, que puede ser, no sé, una cada 2 meses, cada 3 meses con mi gente, también una sesión de 1 a 1, y el resto en terreno. O sea, uno como líder tiene que estar en terreno. Si los líderes en oficina no sirven, no aportan mucho. Con Santiago trabajamos implementando un proyecto en una empresa que paralelamente están implementando un proyecto que ellos le llamaban el Super 90. Y Super 90 significaba que el 90% del tiempo de un supervisor debía estar en terreno, ¿ya? Y por lo tanto se estaban haciendo todas las modificaciones necesarias a los procesos para que el supervisor no tuviera que estar en la oficina más allá de un 10% de su tiempo. ¿Ya? Y eso iba bajando 70% a nivel subgerente y al menos un 40% a nivel de gerente. Es decir, el 40% del tiempo un gerente, es decir, 4 por 4 de 16, casi 20 horas a la semana, un gerente debería estar en terreno. ¿Ya? Ahora, eso no se logra por decreto, sino que se logra porque estoy convencido de que eso es importante y por lo tanto tengo que adaptar mis procesos para que eso sea factible. Y no se trata de andar paseando tampoco, sino que, tal como les decía, el terreno, o los Gemba Walk o las caminatas por Gemba, tienen que ser actividades ejecutivas, digamos, donde se tomen decisiones, donde se genere nueva información, donde se generen nuevos compromisos para cerrar las brechas de alguna de las 6 dimensiones de brechas que estábamos hablando. Eso. ¿Estamos? Estamos pasados 20 minutos. Santiago, si es que no hay más preguntas, sigo. No, ya no tengo más preguntas. Súper, muchas gracias. Bueno, solamente me queda despedirnos. Le agradecemos a todos por estar acá.
Gracias por haber participado en este webinar. Y como les decía, este webinar va a ser agregado a la playlist que tenemos en nuestro canal de YouTube, así que los que quieran rememorarla, bienvenido, o si quieren invitar a alguien para que lo vea, también bienvenido. Así que nada, muchas gracias. Esperamos encontrarnos más adelante el próximo año y que tengan un muy buen término de semana, término de año y comienzo de año 24. Un abrazo, que estén bien, cuídense. Gracias, Santiago. Chao. Muchas Gracias, Pablo. Un abrazo. Chao, muchas gracias.